Mi nombre es Bárbara y quiero compartir la historia de mi vida. Cómo empezó tan maravillosamente y luego cambió de maneras que nunca esperé. Estaba casada con David, un hombre tranquilo que heredó un pequeño restaurante francés de su padre. Nos mudamos a una acogedora casa que me dejó mi abuela. Fue allí donde comenzamos nuestra familia y dimos la bienvenida a nuestro hijo, Richard. En los primeros años, David y yo nos sentábamos en nuestro porche trasero por las noches. Después de que Richard se durmiera, hablábamos de nuestro futuro, de ahorrar para una casa más grande, tal vez de tener otro hijo. David siempre lo imaginaba con una cerveza en la mano, mientras que yo soñaba con darle a Richard la mejor educación posible, con la esperanza de que pudiera ir a la universidad sin tener que luchar con préstamos estudiantiles como yo lo hice. La vida era sencilla y feliz. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Avancé en mi carrera. Pero David parecía contento con mantener el restaurante igual. Seguía siendo pequeño y acogedor. Pero no ganaba suficiente dinero. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, lo mencioné. David, ¿has pensado en agregar nuevos platos al menú o hacer algunos cambios para atraer a más clientes? David, fregando un plato con demasiada fuerza, respondió: ¿por qué arreglar lo que no está roto? Nos va bien, pero podríamos estar mucho mejor, dije, secándome las manos con una toalla. David dejó caer el plato, claramente frustrado. ¿Por qué siempre estás presionando? ¿No puedes simplemente ser feliz con lo que tenemos? Estoy cansado de que siempre quieras más. Dejé la conversación. Pero el problema no era solo el restaurante. A medida que me convertía en ortodoncista, las cosas empeoraron. David pasaba más tiempo en el restaurante, no realmente trabajando, solo evitando el hogar. Cada vez más, iba a la casa de su madre, Rachel, en su lugar. Una noche, después de que pasó otra noche allí, lo confronté. ¿Te escapaste a casa de tu mamá otra vez anoche? David, cuando estás allí, ¿quién crees que se encarga de todo aquí? Le pregunté, pero él simplemente puso los ojos en blanco y tiró las llaves sobre la mesa. Oh, vamos, mamá me entiende, no me regaña por el dinero ni por trabajar más. Eso dolió, especialmente porque había estado cubriendo sus gastos, incluso enviando $1000 al mes a Rachel para ayudarla. Cada vez era más difícil pagar todas nuestras facturas. Más tarde esa semana, llamé a Rachel para hablar sobre nuestros problemas de dinero y cómo David necesitaba hacer más. Rachel, estoy haciendo todo lo que puedo. Pero David tiene que dar un paso al frente. Estamos teniendo dificultades, expliqué. En lugar de comprender, Rachel se puso a la defensiva. Bárbara, eres su esposa, es tu trabajo apoyarlo, no presionarlo. Siempre estás presionando a mi hijo para que cambie. ¿No ves que tú eres el problema? Me acusó. La ira hirvió dentro de mí. Lo estoy apoyando, Rachel, más de lo que crees. Incluso te envío dinero todos los meses. ¿Cómo puedes decir que yo soy el problema? ¿Crees que soy una cazafortunas? Soy yo quien cuenta cada centavo solo para que podamos seguir adelante. Repliqué. Sus palabras me dolieron. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche me senté sola, pensando en nuestra conversación. La frustración y la tristeza me llenaron. Vi a David desplomarse en el sofá, cerveza en mano, los ojos pegados a su teléfono. Mientras tanto, acosté a Richard en la cama. Mi corazón apesadumbrado por todo lo que me agobiaba. La vida en casa solo se había vuelto más difícil desde que el restaurante de David comenzó a fallar. Tuvo que despedir a sus empleados uno por uno hasta que fue el único que quedó. Solo él haciendo pizzas en una zona tranquila de la ciudad. Incluso entonces, el negocio siguió decayendo hasta que ni siquiera pudo mantener las luces encendidas. El día que cerró el restaurante definitivamente, llegó a casa con aspecto derrotado. Pero había algo más en sus ojos. Desafío. Este no es el final. Es solo un revés, dijo, tratando de mantenerse fuerte mientras colgaba su delantal por última vez. Me senté a la mesa de la cocina, con las facturas esparcidas por todas partes como un desastre que no podía ignorar. Un revés. David, el restaurante está cerrado. Necesitamos dinero, y lo necesitamos ahora, dije. Su orgullo estaba herido y se tensó. Encontraré algo. Pero no aceptaré cualquier trabajo. Tengo mis estándares. Era dueño de un negocio, dijo. Dejé escapar un suspiro frustrado. ¿Y qué significa eso ahora? David, no necesitamos estándares. Necesitamos dinero. Sacudió la cabeza. No voy a ser un oficinista. Tengo un título. Bárbara, aspiro a un puesto directivo. Nada menos. Lo miré con incredulidad. Tu negocio acaba de fracasar y crees que puedes conseguir un trabajo bien remunerado así como así. Espeté. No respondió. En cambio, salió furioso, probablemente dirigiéndose a casa de su madre. Eso es lo que hacía ahora cada vez que las cosas se ponían difíciles. Desaparecía. El fin de semana no trajo ningún alivio. En cambio, su madre, Rachel, irrumpió con sus demandas habituales. Llegó justo cuando estaba preparando el almuerzo. Su sincronización es tan perfecta como su descaro. Bárbara, necesitas hablar con tus jefes.
Consigue a David un buen trabajo en tu empresa. Se lo merece, dijo como si fuera lo más fácil del mundo. Dejé escapar una risa corta y aguda. Rachel, así no es como funciona. Empecé desde abajo y ascendí. No regalan los mejores trabajos solo porque yo lo pida. Dije, entrecerró los ojos. Simplemente no quieres que tenga éxito. Tienes miedo de que te eclipse. ¿Eh? Acusó. Respiré hondo, manteniendo la voz tranquila a pesar de mi frustración. En serio, Rachel, David no puede simplemente acceder a un puesto senior sin experiencia. No se trata de miedo. Se trata de la realidad. El almuerzo fue tenso después de eso. David permaneció en silencio, probablemente reflexionando sobre su ego herido y las palabras de su madre. A medida que pasaban los días, nada cambiaba. David pasaba su tiempo en el sofá, con una cerveza en una mano y su teléfono en la otra. Mientras yo trabajaba, cuidaba la casa y cuidaba de Richard. Todo por mi cuenta. Llegué a casa y encontré una casa desordenada y sin cena. David, ¿podrías al menos empezar la cena? Estoy agotada, dije, dejando caer mis bolsos y quitándome los zapatos. Gruñó, con los ojos pegados a su teléfono. Tú lo haces mejor. Yo también estoy cansado, ¿sabes? Me enojó tanto verlo sentado allí mientras Richard, hambriento y esperando, tiraba de mi manga. David, ¿lo recogiste de la escuela hoy? Pregunté una noche, sabiendo ya la respuesta. Apenas murmuró una respuesta por encima del sonido del televisor. Afortunadamente, mi madre, que vivía cerca, había intervenido para ayudar desde que David había comenzado a descuidar incluso lo básico. David, también es tu hijo, te necesita, dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque cada vez era más difícil. Este era generalmente el momento en que salía furioso, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Y como siempre, desapareció, dejándome a mí para manejar todo sola. Luego las cosas empeoraron. Noté que faltaba dinero de mi billetera. Al principio eran solo unos pocos dólares, pero pronto desaparecieron billetes enteros. Una noche, después de volver a revisar y encontrar más dinero faltante, lo confronté. David, ¿has estado tomando dinero de mi bolso? Sus ojos se desviaron antes de volver a encontrar los míos. Necesitaba algo de dinero para cerveza. Admitió. ¿Cerveza? Simplemente estás tomando dinero ahora. ¿Como un ladrón? Exclamé. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Soy tu esposo, replicó. Su voz se elevó, antes de que pudiéramos discutir más. Rachel irrumpió. Parecía que nos había escuchado. Su rostro estaba lleno de ira. Bárbara. Todo lo que te importa es el dinero. ¿No ves que está luchando? Deberías apoyarlo, no acusarlo. ¿Apoyarlo dejándolo robarme? ¿Qué pasa con Richard? ¿Qué pasa con nuestras facturas? Repliqué. Mi voz se hizo más fuerte. Todo el estrés de los últimos meses se desbordó. David simplemente se hundió de nuevo en el sofá, mirando fijamente a la nada, mientras Rachel y yo discutíamos por él. Al final, ella salió furiosa y él no dijo nada. Luego, cuando terminó el verano, Richard se enfermó. Su fiebre subió una noche y ninguna cantidad de caricias o paños fríos parecía ayudar. Me senté junto a su cama, termómetro en mano, sintiéndome completamente sola. Mi corazón se hundió con cada pitido del termómetro. La fiebre de Richard no bajaba. Como de costumbre, David no ayudó, pegado a su teléfono en el sofá. David, ¿puedes comprobar si tenemos más medicamentos para la fiebre? Pregunté, tratando de mantener la calma. Gruñó y se levantó lentamente. Pero sabía que sería más rápido hacerlo yo misma. Richard gimió suavemente, agarrando mi mano. Cada segundo contaba. Besé su frente rápidamente y corrí a la cocina. A la mañana siguiente, el médico dijo que Richard necesitaba medicamentos y pruebas. Es mejor prevenir que curar, aconsejó, anotando sus recomendaciones. Las pruebas significaban más gastos. Más de lo que nos quedaba después de las facturas y los gastos descuidados de David. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba la decisión. Transferí lo último de nuestros ahorros para el tratamiento de Richard, incluidos los $1000 que usualmente enviaba a Rachel. No había otra opción. Poco después, Rachel irrumpió furiosa. Bárbara, ¿dónde está mi dinero? Es el primero del mes. Exigió. Estaba empacando la pequeña mochila de Richard, preparándolo para otra visita al médico. Me preparé para otra pelea. Rachel, tuve que usar el dinero para Richard. Está muy enfermo. Necesita pruebas y tratamiento. El rostro de Rachel se endureció. Sus labios se apretaron en una fina línea. ¿De verdad esperas que te crea que no tienes más dinero? Ese era mi dinero. Bárbara, lo necesito, espetó. Retrocedí, levantando las manos mientras mis instintos maternales se activaban. Richard es mi prioridad. Es solo un niño. Rachel, está enfermo y tengo que cuidarlo. Los ojos de Rachel brillaron de ira. Sabía que harías algo así. Reteniendo mi dinero para ese niño. Escupió, sus palabras llenas de veneno. ¿Ese niño? ¿Rachel? Ese es tu nieto. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Repliqué. Mi paciencia se agotaba. No necesito un sermón tuyo. Bárbara, solo asegúrate de que recupere mi dinero para mañana o te arrepentirás.
siseó, su rostro retorcido por la ira. Su amenaza quedó en el aire. Pero me negué a retroceder. Miré a Richard, débil y frágil, en la habitación de al lado. Y eso solo fortaleció mi determinación. Sal de mi casa, Rachel, no toleraré amenazas. Ni hoy, ni nunca. Parecía lista para discutir. Pero algo en mis ojos la detuvo. En cambio, salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Siguió un pesado silencio. Luego, sin decir palabra, David se escabulló tras ella. Volví con Richard. Mis manos temblaban mientras acariciaba suavemente su cabello. Me miró con ojos cansados y llenos de dolor. Está bien, bebé, mamá está aquí, susurré, besando su frente. Mi determinación se hizo más fuerte. Los días se convirtieron en un borrón de visitas interminables al hospital y noches sin dormir. La ausencia de David fue casi un alivio. No más peleas. No más miradas frías. Pero después de una semana de tranquilidad, sentí que algo andaba mal. Un sábado por la tarde. Revisé mi aplicación bancaria. Mi corazón se detuvo. Enormes retiros habían vaciado casi por completo nuestros ahorros. El pánico me invadió mientras me desplazaba por el historial de transacciones. Cada retiro se sentía como una traición. Llamé a David una y otra vez. Pero no respondió. No había contestado en días. Al darme cuenta de lo que había hecho, bloqueé la tarjeta inmediatamente para evitar que sacara más dinero. En ese momento, finalmente vi toda la profundidad del egoísmo de David. Una semana después de su desaparición, David regresó, pero no estaba solo. Rachel estaba justo a su lado. Me encontraron sentada en el suelo de la sala, rodeada de los juguetes de Richard y montones de facturas médicas sin pagar. Bárbara, tenemos noticias, dijo David con una sonrisa burlona. Gané la lotería, $200 millones. Y no verás ni un centavo. Estoy solicitando el divorcio. La habitación dio vueltas. ¿Qué pasa con Richard? Logré susurrar. Rachel dejó escapar una risa fría y burlona. Oh, Bárbara. Siempre haciéndote la mártir. Se burló. Subestimaste a mi hijo. Ahora es rico y tú no eres nada. Encontrará a alguien mejor. Alguien más joven. David asintió, agarrando una bolsa de lona del suelo. Sí, me mudaré con mamá. Te las arreglarás sola, ¿no? Dijo con una sonrisa burlona. Rachel también sonrió, rodeándolo con el brazo. Dejemos que la cazafortunas se ahogue en su desorden. Tenemos mejores lugares donde estar, dijo con aire de suficiencia mientras salían por la puerta. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Traición, abandono, robo. David se había ido, dejándome atrás con nada más que angustia y una montaña de problemas. Pero a medida que la conmoción se desvanecía, algo más surgió dentro de mí. Determinación. Pensaron que podían romperme, dejarme sin nada. No dejaría que eso sucediera. Con manos firmes, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. David había usado nuestro dinero compartido para comprar ese boleto de lotería. Y yo iba a luchar por lo que era legítimamente mío. Quiero impugnar las ganancias, le dije a mi abogado. Fue cauteloso pero me apoyó. Va a ser una pelea difícil, Bárbara. Pero lo daremos todo, me aseguró, al colgar el teléfono. El peso de la batalla que se avecinaba se asentó sobre mis hombros. Pero esta vez me sentí más fuerte. La traición me había cambiado. No solo estaba luchando para sobrevivir. Estaba luchando por la justicia. Por mí misma, por Richard, a medida que se acercaba la fecha del juicio. Mi abogado, el señor Paul, y yo trabajamos sin parar. Reunimos cada prueba, extractos bancarios, registros financieros, cualquier cosa que demostrara que yo había sido la que mantenía nuestro hogar mientras David no aportaba nada. Bárbara, tenemos un caso sólido. El punto más fuerte es que usó tu tarjeta bancaria para comprar el boleto. Me aseguró el señor Paul mientras nos sentábamos en su oficina, rodeados de pilas de papeleo, con la audiencia a solo unos días de distancia. La tensión en mi vida era constante. Entonces, solo 5 días antes del juicio, David y Rachel aparecieron inesperadamente. Estaba en la cocina mientras Richard jugaba a mis pies cuando escuché un portazo. Momentos después, irrumpieron por la puerta principal, sus rostros rojos de ira. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? ¿Demandar a tu propio esposo?, gritó David. Su voz resonó en la pequeña habitación. Rachel intervino inmediatamente después, su tono agudo y amargo. Codiciosa, eso es lo que eres. Intentando tomar dinero que no es tuyo. Me mantuve firme, sintiendo a Richard presionarse contra mi pierna en busca de consuelo. No es solo el dinero de David. Usó el dinero de nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo proporcioné porque él no estaba contribuyendo. Dije con calma. Su ira solo alimentó mi determinación. El rostro de David se retorció de disgusto. No se trata de control, David, se trata de justicia. Continué. Te fuiste, ¿recuerdas? Tú y tu madre se burlaron de mí. Dijeron que me quedaría sin nada. Siguieron gritando. Pero me negué a dejar que se convirtiera en una pelea en toda regla frente a Richard. Necesitan irse ahora, dije con firmeza. Resolveremos esto en los tribunales.
Salieron furiosos, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. Y así, la casa se sintió más ligera, más limpia. Abracé a Richard, susurrándole que todo estaría bien. La sala del tribunal estaba tensa. David se sentó frente a mí. Su abogado le susurraba al oído mientras Rachel me miraba con puro odio. Cuando el señor Paul presentó los extractos bancarios y los registros financieros. La verdad fue innegable, cada vez que el abogado de David luchaba por responder una pregunta. Sentía una oleada de victoria. El juez escuchó atentamente, sus ojos fijos en David mientras se presentaban las pruebas. El argumento clave era claro. El boleto de lotería se compró con dinero de nuestra cuenta conjunta. Lo que lo convertía en un bien conyugal. Como explicó el señor Paul. David de repente levantó la voz. Yo fui quien compró el boleto. Fue mi decisión, mi suerte, argumentó, pero el juez respondió rápidamente. Su tono firme. No su dinero, señor Jeffrey, y desafortunadamente para usted, la suerte no anula la ley. Después de una larga deliberación, el juez dio su veredicto. De las pruebas se desprende claramente que el señor Jeffrey dependía financieramente de la señora Jeffrey cuando se compró el boleto de lotería. Por lo tanto, el boleto es un bien conyugal, anunció. A David se le otorgó solo una cuarta parte de las ganancias. El resto, 3/4 partes, me fue otorgado a mí. David y Rachel se quedaron helados, sus rostros llenos de sorpresa. No lo habían esperado. Meses después, una vez finalizado el divorcio y que el caos se calmó, finalmente comencé a centrarme en el futuro. Había escuchado demasiadas historias sobre ganadores de lotería que lo perdían todo. Así que decidí ser inteligente. Me puse en contacto con Thomas, un viejo amigo de la universidad que había hecho carrera en finanzas. Y le pedí consejo. Mientras tomábamos café, hablamos de inversiones inteligentes en tecnología y energías renovables. También me aseguré de reservar suficiente dinero para la educación de Richard. Su futuro era mi principal prioridad. La guía de Thomas fue invaluable. Mientras tanto, David y Rachel tuvieron un enfoque muy diferente con su parte del dinero. Rápidamente se convirtieron en la comidilla de la ciudad. David presumió de su nuevo auto deportivo, mientras que Rachel hacía alarde de joyas caras y ropa de diseñador. Disfrutando de su nuevo estilo de vida. Una tarde, mientras recogía a Richard de la escuela, una amiga compartió ansiosamente los últimos chismes sobre los gastos descontrolados de David y las lujosas compras de Rachel. Simplemente sonreí, sosteniendo la mano de Richard. Yo había elegido la seguridad. Ellos habían elegido el exceso. Y no tenía ninguna duda de quién saldría ganando al final. Simplemente sonreí y volví mi atención a Richard y a nuestro futuro. En casa, planifiqué cuidadosamente nuestras finanzas con la ayuda de Thomas. Cada decisión de inversión nos acercaba a la estabilidad y la seguridad, asegurando que Richard tuviera todas las oportunidades en la vida. Richard a menudo preguntaba por la universidad. Sus ojos brillaban con sueños y posibilidades. Ver su entusiasmo solo fortaleció mi determinación de darle el mejor futuro posible. La vida finalmente se había asentado en una rutina pacífica. Richard estaba prosperando en la escuela y nuestras inversiones estaban creciendo. El pasado parecía un recuerdo lejano. Pero la vida tiene una forma de traer las cosas de vuelta cuando menos lo esperamos. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga cercana, recibí una noticia sorprendente. David ha tocado fondo, dijo. Perdió su auto, su dinero y se está ahogando en deudas de juego. Las cosas se pusieron tan mal que incluso se metió en una pelea y se lastimó el cuello. Escondí mi sorpresa detrás de mi taza de café. ¿De verdad? ¡Qué desafortunado!, dije simplemente. ¿Y Rachel?, pregunté. Está vendiendo sus joyas. Ella y David están desesperados ahora. Después de años de presumir de su riqueza. No les quedaba nada, escuché, moviendo la cabeza ante lo rápido que habían cambiado las cosas. No mucho después, llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a David allí. Una sombra del hombre que alguna vez fue. La ropa elegante había desaparecido, reemplazada por jeans desteñidos y una chaqueta gastada. Sus ojos, antes orgullosos, ahora parecían cansados y desesperados. Bárbara, ¿podemos hablar? Su voz era ronca, como si hubiera practicado este momento una y otra vez. Dudé. Pero finalmente me hice a un lado, dejándolo entrar. Richard había salido con sus amigos. Así que estábamos solo nosotros dos. No planeaba dejar que esta visita durara mucho. Cuando David entró, echó un vistazo lento y prolongado a la sala de estar. Lo he perdido todo, Bárbara, admitió. El dinero, el auto, no me queda nada. Y extraño a mi familia. Te extraño a ti, arqueé una ceja. Extrañas el dinero, eso es lo que extrañas. Respondí. No. Es más que eso, insistió. He estado pensando mucho. Esperaba que tal vez pudiéramos empezar de nuevo. Sus ojos estaban llenos de súplica. Pero todo en lo que podía pensar eran los años de mentiras. Negligencia y traición. Dejé escapar una pequeña burla incrédula. ¿Empezar de nuevo? Después de todo lo que nos hiciste pasar.
Te fuiste, me llamaste codiciosa, desperdiciaste todo tu dinero y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Desvió la mirada. Su incomodidad era evidente. Sé que cometí errores terribles. Bárbara, dijo en voz baja, pero esta vez no iba a dejar que sus palabras me engañaran. Realmente lo entiendo ahora y estoy listo para cambiar. Insistió David. Negué con la cabeza. David, te fuiste cuando pensaste que estabas mejor sin nosotros. Eso me mostró quién eres realmente. Ahora solo lo sientes porque no te queda nada. Dije con firmeza. Suspiró, dejando que mis palabras se hundieran. ¿Entonces no hay ninguna posibilidad para nosotros? Preguntó en voz baja. David, te perdoné hace mucho tiempo. Por mi paz, no para que pudieras volver a nuestras vidas cuando las cosas te salieran mal. Richard y yo estamos muy bien y planeo que siga siendo así. Dije con pesar. Lo vi darse la vuelta y alejarse. Sus hombros caídos. Mientras desaparecía por la calle. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un capítulo de mi vida finalmente se había cerrado. Más tarde ese día, recogí a Richard de la escuela. Su risa llenó el auto. Cálida y brillante, recordándome las verdaderas riquezas de mi vida. Ninguna lotería podría compararse con el amor, la alegría y la paz que habíamos construido. Nuestro viaje no había sido fácil, pero era nuestro, lleno de momentos que eran verdaderamente invaluables.